Bien, ya estamos con José Urquizo, congresista de Gana Perú, para conversar sobre el voto de confianza que recibió el gabinete de Ana Jara, un voto de confianza apretado, con las justas, con votos de ministros. Quiero reiterar que habíamos invitado al congresista Mesías Guevara de Acción Popular, quien votó en contra del voto de confianza, pero no ha podido llegar aquí a estudios. Congresista Urquizo, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, David. Congresista, ¿por qué el Ejecutivo se resistió tanto a retirar al ministro Mayorga y así permitir un voto de confianza mucho más holgado, si todo parece indicar que igual va a haber una moción de censura y que la intención de la oposición es finalmente tumbarse al ministro Mayorga? Bien, señalar que la presentación del gabinete Ana Jara en el Congreso de la República se dio en cumplimiento al artículo 130 de la Constitución, que señala que dentro de los 30 días calendarios el gabinete está obligado a concurrir al Congreso para exponer la política general de gobierno, la misma que fuese debatida ampliamente durante un espacio de 18 horas. Y por otro lado, esta fue sometida a dos votaciones, ¿no? Y hasta 3, la del día de hoy. Pero lamentablemente se ha desnaturalizado esta figura. No se vota por personas, se vota por un programa, se vota por la política general de gobierno. Y no estamos sometiendo al gabinete a un proceso de interpelación de manera particular o especial en uno de sus ministros. Este es un aspecto que lamentablemente la oposición no ha entendido y ha generado una serie de vacíos índole constitucional. ¿Está diciendo usted que el objetivo de la presentación del gabinete no es ver sus ministros son los que la oposición le gusta o no le gusta, sino que es un voto respecto a la política general de gobierno? Así lo y señala, que el espacio para censurar o no a un ministro era otro. Por supuesto, ¿no? Pero Entonces, ustedes estaban dispuestos, entendiendo el concepto que usted plantea, estaban dispuestos a llevar ustedes esto hasta qué límite, porque sí se genera una sensación una semana entera de debilidad, fragilidad del Ejecutivo. Además, una muestra de ello es lo señalado inclusive post la confianza por los líderes de las otras bancadas, que ahora son 10 grupos políticos en el Congreso, que es difícil conversar, dialogar con grupos de 6, de 7 congresistas. Sin embargo, estamos obligados a seguir concertando para no paralizar la agenda legislativa. Debemos señalar que conocían los grupos políticos que el procedimiento para poder interpelar, para poder separar a un ministro, es el procedimiento de interpelación y el procedimiento de censura, el cual han anunciado que van a utilizar concordante con la Constitución. Además, todos han coincidido que Ana Jara era dialogante, su capacidad, su vocación democrática. Eso fue al inicio, ¿no? Pero después justamente la reacción inicial cuando ella va a conversar con los partidos fue esa de ahí. Y de hecho, la mayoría de partidos saludan esta disposición de ella al diálogo, esta apertura al diálogo, y por eso casi todos los analistas políticos daban por sentado que venía el voto de confianza con facilidad. Pero el tema luego es no solamente lo de Mayorga, sino que lo que reclaman los partidos políticos es que muchas de las propuestas que se hicieron en las conversaciones no han sido tomadas en cuenta. Una de ellas, la de suspender el aporte de los independientes a las FBs, que ahora, tras la presión por no recibir el voto de confianza, recién el Partido Nacionalista la asume o se ha comprometido a apoyarla. Bien, debemos precisar que hay bancadas y hay bancadas. Hay una oposición responsable que saludamos, independientemente que hayan votado en contra o se hayan abstenido, pero hay una bancada que obviamente en cualquiera de los escenarios hubiera votado seguramente en ámbar o en rojo, que es Fuerza Popular, que a lo largo de todo este periodo de gobierno siempre ha votado en contra o a favor. Lo de ellos está clarísimo, pero el PPC y Acción Popular siempre han tenido una posición más de sí buscar temas de fondo. El APRA y el fujimorismo, pase, lo que propongan, y quien esté en el gabinete van a votar en contra. Y no han podido convencer a esas dos bancadas. Entonces algo ya está funcionando mal en la relación del Ejecutivo con esas bancadas de oposición moderada. Bien, debemos señalar que el procedimiento y muchas de las demandas no estaban la respuesta en el Ejecutivo, sino en el mismo Legislativo, como es el tema de que hasta el momento, aparentemente, salvo que el día de hoy ha ingresado un proyecto de ley de derogatoria o modificatoria a los aportes
de los profesionales independientes a las AFPs. La salida está en el Congreso, o la acción de inconstitucionalidad que un congresista iba a plantear al Tribunal Constitucional, o sea, el Ejecutivo. ¿Usted está de acuerdo con suspender esa ley, ese aporte? Estamos de acuerdo en que se suspenda. ¿Que se elimine o que se suspenda? Yo creo que el término en esta etapa es de suspensión. Una postergación por un año más. Y que se genere un debate para ver si se mejora la norma, se le da el carácter no de obligatoriedad, sino de voluntario. Si es voluntario, es lo mismo a que no exista. Sería un saludo a la bandera. En todo caso, las puertas están abiertas. Y además, la comisión que debe deliberar este tema es la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que está en manos del fujimorismo. Quien preside esta comisión es la congresista Marta Chávez. Entonces, la salida a este tema concreto de los aportes hacia las FPs está en manos de la comisión que preside el fujimorismo. Entonces, este tema no estaba por el lado del Ejecutivo, así como la renuncia o retiro de los ministros del Interior, de Defensa, del ministro de Economía y Finanzas, de Energía y Minas y otros que fueron requeridas. Esta es una atribución que corresponde al señor Presidente de la República, pero obviamente toda persona requiere ser sometida a un debido proceso. Y ese procedimiento, por parte del Parlamento, es el proceso de interpelación y censura. Juan Héctor Quiso, es un dato interesante saber que la Comisión de Trabajo la preside el Partido de Fuerza Popular, porque claro, uno se pregunta por qué poner en la cancha del Ejecutivo el tema de las FPs cuando la reforma del sistema depende del Congreso. Pero en realidad todos los congresistas tienen iniciativa legislativa, y lo que uno se pregunta es por qué hay tanta preocupación, quejas, reclamos contra las FPs, por qué en el Congreso nadie se ha preocupado por armar una ley que presente una reforma interesante, objetiva, coherente respecto a ese tema. Bien, el trabajo parlamentario se desarrolla a través de 24 comisiones ordinarias, especializadas, dictaminadoras. Entonces la pregunta es, para aquellos congresistas que pertenecen a esos grupos y que obviamente acogían esta demanda de los profesionales independientes, debían haber planteado, sobre todo en el ámbito de la oposición, que son los que reclamaron o acondicionaron su voto de confianza al tema de una eventual derogatoria o suspensión de esta norma. Es así que la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, en el Twitter del día de ayer, invoca, ¿no?, que de existir un proyecto se apoyará, lo cual implica que quienes acondicionaban, después de haber señalado en las 2 semanas de diálogo con Ana Jara que no iban a condicionar sus votos a nada, sino que planteaban una serie de propuestas con el propósito de que una vez empoderada, como era el término sobre el cual recayó sobre Ana Jara, se iniciaran o incorporaran los temas que había abordado a lo largo de estas rondas de diálogo con grupos parlamentarios. Pero usted está siendo crítico con estas bancadas, y usted, o sea, digamos, cambiaron de opinión en una semana sin ninguna razón conocida, objetiva, evidente. ¿Ustedes no sienten que hay algo que funcionó mal desde el lado de ustedes, desde el lado del Ejecutivo, del partido de gobierno? Yo quiero diferenciar, sin ánimo a sesgar a determinadas bancadas, que obviamente su posición siempre, por más de que los temas merecen una reflexión y evaluación, ¿no?, porque ninguna demanda de los grupos parlamentarios podemos subestimar, ¿no?, merecen todo el respeto. Lo que está mal es que se haya aprovechado de una serie de vacíos en el reglamento del Congreso en relación al tema de que podía votarse varias veces, o que el voto ámbar o el voto abstención tenía igual implicancia que una negación. Pero ya no viene caso, ya se ha superado este tema, o el día de hoy se ha otorgado la confianza, y las puertas de la gestión de Ana Jara obviamente están abiertas. La Premier, en su versión escrita, que dio lectura, que incluye la exposición de la política general del gobierno, ha señalado de que es necesario establecer una agenda concertada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y que todas las acciones que se desarrollan en los 5 ejes estratégicos que ha priorizado la primera Ana Jara requiere del concurso de todos, sin ninguna excepción, de todos los grupos políticos. ¿Cree usted que debe irse el ministro Mayorga? Yo considero que es un tema que le corresponde exclusivamente al señor Presidente de la República, no, y a la cree que decisión individual
Bien, yo considero que toda persona merece un debido proceso, y ese debido proceso, sobre dudas en cuanto se refiere a su gestión o aspectos de índole profesional, personal, merecen obviamente una investigación, y ese procedimiento podía haberse dado no solamente a través de este procedimiento de la interpelación, sino una acusación constitucional, y que sea la subcomisión de acusaciones constitucionales que finalmente determine alguna responsabilidad, pero no se puede invocar a alguien a que yo considero a título personal de que debería irse sin que sea sometido a una investigación o tenga el derecho de emitir su opinión ante el fuero político. ¿Considera que este lobby, como se le ha etiquetado, el hecho de haber, según se conoció en los Cornejo Leaks, estos correos electrónicos del ex premier René Cornejo, en los cuales se evidencia que había una empresa petrolera a la cual él lleva, sus técnicos llevan para que sustente la modificación de un proyecto de ley ante los técnicos del Ministerio del Ambiente, ¿le parece que es una forma de actuar correcta de parte del ministro? Bien, vas a disculparme, David, mi ámbito parlamentario está circunscrito a 3 comisiones en este momento que no están ligadas a la Comisión de Energía y Minas. Sin embargo, quiero manifestarte que el pedido sobre este tema de los emails va a generar la conformación de una comisión parlamentaria, ¿no? Conforme al pedido que se ha planteado, y entendemos de que debe formalizarse este pedido. Y seguramente en algún momento vamos a tener que votar al respecto. Entonces yo no quisiera adelantar opinión, más aún por el mismo hecho que este tema merecerá una investigación. Entonces, mal hizo cierto sector de la oposición en adelantarse, ¿no? En adelantarse con respecto al acondicionamiento de un tema que tiene que ver con la política general del gobierno y con la conducta de un ministro en particular. Bien, Horacio Urquizo, muchas gracias por haber estado acá. Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas con este pedido de censura que aparentemente se formaliza contra el ministro Mayorga. Bien, y la agenda tiene que reiniciarse en el Parlamento, como es el hecho que el día de mañana, a las 11 de la mañana, se reúne la comisión especial encargada de evaluar a los candidatos a la Defensoría del Pueblo y la agenda legislativa que está pendiente. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, David. Vamos a ir a la pausa y en un momento vamos a regresar con el candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular, el señor Alberto Sánchez Aizcorbe. Regresamos.